¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Rocío Aliaga, esto es La Entrevista aquí en TV Noticias 7.3. Momento para conversar, no para decantar allí la información que se nos va entre día a día, pero claro, ayer hemos tenido una jornada de lo más larga, difícil, complicada, que finalmente terminó ayer, ¿no? Porque algunas voces decían que podía culminar hoy, que se podía votar hoy, finalmente se decidió anoche mismo, ya con la decisión que todos conocemos. Nos acompaña para hablar un poco del tema el internacionalista Fabián Vallas, a quien agradecemos esta tarde por su participación en la entrevista. ¿Cómo estamos, señor Vallas? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. Bueno, han habido, como siempre, un poco de todo, ¿no? En el debate, pero ¿le parece si comentamos a lo mejor esto que tal vez no es como tan trascendente, pero sí es importante, me parece, estos momentos xenófobos, han señalado muchos, que estuvieron de más, ¿no? ¿Cómo le supo ese momento de la congresista Vilca Toma? Bueno, es penoso escuchar una intervención de esa manera, ¿no? Ajá. Más aún, esto ha tenido repercusiones internacionales. Y claro. Por una parte está el Congreso, un congresista chileno muy conocido, en el cual ha llamado la atención de cómo es tratado un connacional ahí con esas palabras. Ya se sabe que cuando no existe un argumento potente para poder decir, el último recurso es la xenofobia, ¿no? Entonces, eres malo en tanto que eres de tal país X, ¿no? Que no es ningún tipo de argumento de peso para poder sustentar lo que trataba de sustentar, que es justamente la vacancia del presidente Kuczynski, ¿no? Claro, no tenía nada que hacer en todo caso quiero decir, no sumaba ni restaba nada al fin. Claro, pero eso nos llama a la reflexión, porque ¿hasta cuándo vamos a tener este pensamiento muy arcaico acerca de recurrir al nacionalismo más puro para poder argumentar una teoría que nos favorezca? En tanto que, por ejemplo, no es que están mal los capitales chilenos si es que no son en sectores claves de la economía. Pueden situarse en cualquier momento, en cualquier lugar. Pero descalificarlo simplemente por ser chilenos es cuando estamos luchando por la integración regional, cuando Chile es uno de nuestros aliados estratégicos en la Alianza del Pacífico, cuando hacemos intensamente una labor para que los peruanos, alrededor de 200.000 peruanos están en Santiago, sean aceptados legalmente y puedan trabajar con normalidad. Este tipo de argumentos nos hace totalmente retroceder y nos da una imagen bastante pobre ante la comunidad internacional. Bueno, pobre en muchos sentidos, ¿no? Pobre también allí. Pobre de argumentos, pobre de calidad de personas y moral también. Bueno, también ahí hubo la reacción de la prensa chilena, no solo levantando el tema con el señor Sepúlveda, sino también, bueno, levantando el tema con Condorito, ¿no? Porque venía ahí también la nacionalidad de la caricatura. Así es, y bueno, y nos pone a un nivel, una proyección de una imagen inadecuada de lo que es el nivel intelectual de nuestro Congreso, ¿no? El Congreso, y ese es un problema que tenemos que mejorar la calidad de personas que postulan e ingresan a nuestro Congreso. Pero para eso necesitamos tener partidos consolidados. No puede haber candidatos al Congreso si es que no han hecho las personas una intensa vida partidaria dentro de un partido organizado, institucionalizado. Los partidos del Perú, y tal vez con Ecuador, son los partidos más frágiles que existen en América Latina, donde muchos solamente no les piden ningún tipo de requisito de militancia y solamente se impone la voz de cuánto dinero voy a aportar en la campaña. Entonces no tiene lealtades, no tiene una socialización política interna. Claro, es un acuerdo comercial, en todo caso, no hay ningún filtro. Así es, entonces, porque yo pongo tanto para la campaña electoral, entonces yo tengo el número 5, yo tengo uno de los primeros números para poder ingresar. Pero esto debilita la institución como tal. Y a través de un marketing político intenso, puedo yo ingresar, pero no por mis virtudes personales. Entonces, yo creo que acá hay que atacar de diferentes frentes para poder tener partidos políticos consolidados, como anteriormente hay algunos partidos peruanos que tenían su escuela política, escuela oratoria, escuela de ideología,
y todo lo que se necesitaba para poder formarse líderes. Claro, cantera política, ¿no? Pero, bueno, más allá de que luego se descubren que las personas a lo mejor pues mintieron en la hoja de vida, no eran quienes eran, o es más, tenían sanciones o habían cometido delitos, el partido, bueno, un poco se pone de ladito, no hay sanciones para la agrupación cuando pasan este tipo de cosas. Pero siempre, bueno, acá en nuestro país, a nivel de redes sociales, renegamos un poco del nivel del claro, debate en el Congreso, pero ayer era un poco la presión porque venía prensa, porque claro, se trataba de la vacancia presidencial, ¿no? De la posible vacancia presidencial, y en ese sentido pues había convocado prensa extranjera y llegaron los observadores. A ver. Lo que yo quiero añadir acá es que no importa el nivel por el cual, digamos, estas personas se han excluido, porque pueden haber obreros muy calificados, ¿no? Como ha habido, que han asumido muy bien digamos, han ejercido la presidencia de la República. Lula, aparte del gran problema que tiene el Lavajato, fue un buen presidente, no habiendo tenido estudios ni universitarios, y no acabó estudios de primaria. Claro, no, me refiero al nivel de honestidad de la persona, pero ¿no? ¿cuál fue su escuela política? Fue la vida de dirigente político que tuvo en toda su vida. Y eso es lo que va a contribuir con eso en el Congreso de la República. Pero cuando existen simplemente personas que por su dinero, por cercanías, imponen una candidatura de su partido y son electos simplemente por el marketing electoral, no tenemos lo mejor del Perú ahí, ¿no? Y cuando esto se reproduce, hace que las personas que deberían estar ahí se retraen o no quieren ingresar a la política, ¿no? Pero bueno, entonces ayer estos momentos antisonantes ahí que no debieron estar, pues cruzaron evidentemente las fronteras y fueron también atendidos por los observadores que acabó enviando la OEA, ¿no? Por la carta que le remiten, un poco invocando la aplicación también de la Carta Democrática. Primero hablemos sobre la participación, ¿le parece, señor Vallas, de los observadores ayer, y luego de qué significa finalmente la aplicación de esta Carta Democrática? Llegaron los observadores. Claro. Como su nombre lo indica, la verdad que no tuvieron mayor participación y eso está muy bien. Siempre venía a observar y poder anotar todo lo que veían, todo lo que las opiniones que recogía, para llevárselo a Washington y poder determinar cuáles son las dimensiones del problema y qué tipo de intervención podría ejercer esta institución en caso de que hubiera un choque de poderes acá en el Perú, ¿no? Sobre la Carta Democrática, para poder explicar la Carta Democrática, había que nacer tal vez la explicación de la resolución 1080 de la ONU en el año 90 y comenzó a aplicarse en el año 91 en general. Cuando acaba la Guerra Fría, queda muy claro que la democracia pasa a ser el pilar de toda política exterior de Estados Unidos y de la región en general. Y se aprobó la resolución 1080. Con la resolución 1080 llamaba a una cita de cancilleres en caso de que había una irrupción de la democracia o una amenaza de irrupción de la democracia en la región. Esto evolucionó y con este principio ocurrió justamente el autogolpe de Fujimori en el 92, cuando vino acá una misión justamente de la OEA a poder observar. En ese momento no había una definición de lo que era la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es un concepto de múltiples variables y no solamente una. En ese caso, había una variable que era la voluntad popular, donde cuando vino la misión de la OEA acá a Lima en el año 92, se dio cuenta que más del 70% de la población estaba de acuerdo con el autogolpe. Lo único que hizo esta misión de la OEA, que recibió muchas críticas por parte de otros sectores acá en el Perú de la oposición, es adecuar o tratar de darle un marco legal a esta realidad que existía, ¿no? Porque hay que reconocer que el autogolpe del año 92 fue popular y luego muchas personas se lamentaban de esto mismo. Hasta que ocurrió nuevamente una nueva crisis democrática, y eso es lo que ocurrió también en el Perú al año 2000. A raíz de esta crisis democrática del año 2000, ya la OEA
y me estoy refiriendo específicamente al intento de instalarse un nuevo gobierno, un tercer gobierno, el gobierno de la Alberto Fujimori. reelección, ya. Sí, de ese momento me estoy refiriendo. Ya la OEA definió lo que entiende por democracia en la región, donde no había una sola variable, que era la elección popular. No bastaba la elección popular, porque el segundo gobierno de Fujimori se había pervertido en el camino. Había sido electo en el año 95, democráticamente, pero por el camino se fue degradando al momento de acaparar poderes, comprar congresistas, acaparar las Fuerzas Armadas. Las instituciones. Así es, ¿no? Entonces, un gran desequilibrio. Entonces, el 11 de septiembre del año 2001, para recordar en todo el mundo por otros eventos en el nivel internacional, en Lima se aprobó la Carta Democrática, en el cual por primera vez se establecía que se entendía por democracia a nivel regional con consenso, que tenía que ver no solamente la elección popular, tenía que ver con la separación de poderes también, y ese es uno de los puntos por el cual creo que tenían la perspectiva de poder tener un potencial ingreso de la OEA. También tenía la elección periódica, no solamente una vez, sino que existen elecciones periódicas. Libertad de prensa, libertad de expresión, libertad para organizarse políticamente. Todas estas variables definían la democracia, y si se, digamos, atentaba con una de estas variables, podría ser cuestionado en cualquier tipo de gobierno. O sea, esto es, una crisis peruana es la que inspira o activa la evolución de la resolución 1080 de la Carta Democrática. Ese es el aporte que dio Perú a la democracia regional. No, el aporte entre comillas, ¿no? Porque claro, es una crisis la que finalmente acaba decantándose en una Carta Democrática. ¿Qué significa la aplicación de la Carta? Ya, acá muchas personas creen que la aplicación de la Carta Democrática solamente se hace cuando hay golpes de Estado o autogolpes. Y eso está establecido que en una de sus fases preliminares puede venir misiones, que simplemente sea un conflicto constitucional también. Porque en América Latina hemos tenido varios conflictos constitucionales en el cual ha habido una participación importante de la OEA. En Ecuador en el año 1997, en Venezuela en el año 99, antes de establecerse el chavismo como tal, en Argentina en el año 2001, en Ecuador en el año 2004, en Bolivia en el año 2003 y en Ecuador nuevamente en el 2007. Entonces, el conflicto que puede existir entre poderes, entre lo que es el Parlamento o los Congresos y el Ejecutivo, no es algo nuevo que puede existir en la región. En ese caso, ingresan como intermediador, como un facilitador, una misión de la OEA. No necesariamente es censurar la situación, sino que ingresa en un periodo con una misión de tratar de poder conversar y poder tener algún tipo de acuerdo. De intermediación, me parece la palabra que ha usado entre todas las que grafica mejor el tema, ¿no? Tender puentes cuando se ha roto el diálogo y volver a y hay una crisis delimitar los constitucional. poderes. No estamos hablando necesariamente de un golpe de Estado. ¿no? Ya el golpe de Estado es algo extremo, sí, ahí sí realmente hay una reunión donde se le aplica, inclusive puede llegar a aplicar sanciones de tipo económico al país que ha interrumpido el gobierno democrático, cosa que se ha querido hacer hace mucho tiempo en el caso de Venezuela, pero Venezuela tuvo una estrategia de tener a países amigos en la región que impiden cualquier avance de este tipo, ¿no? Claro, pero a ver, y con eso cerramos. Entonces, la aplicación de la Carta Democrática queda solo en una intermediación de parte de la OEA en el estado donde los es un camino, donde hay un choque de poderes. Es un camino, ¿no? Pero puede haber varios en general, ¿no? Pero es la misión en la cual puede enviarse una misión especial para poder que los actores políticos se pongan de acuerdo ante una crisis, misión especial, ya. Perfecto. Una crisis constitucional, ¿no? Perfecto, para que quede eso claro, ¿no? Porque era como que se invoca la aplicación de la Carta Democrática, pero bueno, ¿qué significa eso en buen cristiano? Muchísimas gracias, señor Fabián Bayas, por haber conversado con nosotros esta tarde y por dejar ahí algunos puntos en claro. Interesante esto, que fue una crisis peruana en la que finalmente acaba inspirando o activando la evolución de la resolución 1080, que acaba siendo la Carta Democrática que tanto se menciona en estos días. Ha sido el internacionalista Fabián Bayas. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.